Volvemos a Mesa Testigo para dialogar ahora con Leandro Busato, jefe del bloque de diputados provinciales del peronismo y también candidato a gobernador de Santa Fe. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto. Muchas gracias por venir. No, al Leandro, contrario. quería arrancar por qué balance tenés del gobierno de Perotti, habiendo cumplido casi todo su mandato. Bueno, yo creo que es un gobierno que tiene algunas huellas indelebles vinculadas a factores que nadie preveía, digo, ¿no? Ujú, Fundamentalmente la pandemia. En ese contexto, digamos, la política ha transcurrido por carriles anormales ujú, y me parece que a pesar de eso, o en esa coyuntura, el gobierno manejó determinadas políticas de modo razonable y de modo correcto. El abordaje sanitario de la pandemia fue correcto, la recuperación del aparato productivo en Santa Fe fue correcta, ujú, hubo políticas de estímulo al consumo como la billetera Santa Fe que fueron correctas, hubo deudas históricas como el boleto educativo gratuito que me parecieron correctas, hubo obras de infraestructura con un sentido bastante federal que me parecieron correctas. Después, como todos los gobiernos, tiene situaciones que son negativas o malas. La no comprensión de la realidad de Rosario, el mal diagnóstico y la mala resolución de la seguridad, creo que es la política que uno más puede reprochar al gobierno. La no comprensión de Rosario me refiero a la coyuntura que estaba viviendo históricamente respecto a ujú, la violencia urbana, la no comprensión respecto al abordaje multiintegral de una problemática muy sensible y la no comprensión de la necesidad de abordar esta problemática como una política de Estado concurriendo con otras fuerzas políticas, no ujú, peleándonos con todos o con todas las fuerzas políticas del firmamento santafesino. ujú, Probablemente en la inseguridad o en la falta de política contundente en materia de seguridad y en una situación, yo diría, bastante concurrente en Perotti, que es la idea de hablar de los números de la macroeconomía sin tener en cuenta, por ejemplo, la relación con los trabajadores del Estado como los docentes o los médicos, o el escarceo innecesario en las paritarias. Bueno, son las cosas que yo veo como negativas respecto a un gobierno que desde mi punto de vista ujú. tuvo una gestión en algunas cosas buenas, en otras malas, pero le falta un poco más de empatía y de corazón, claramente con los sectores más laburantes, que son los Ujú, sectores que históricamente han apoyado al peronismo, ujú. ¿no? ¿Te parece que quiso intentar algo parecido al cordobesismo y no le salió? Probablemente, Ujú, probablemente el mundo atraviesa una crisis muy fuerte en términos identitarios desde la ujú, política y probablemente el gobernador haya querido redefinir la identidad del peronismo provincial trabajando como una especie de isla o como una ujú, especie de espacio comarcal ujú, despojado de lo que ocurre en Argentina. ujú, Lo que yo creo que es imposible. Yo creo que en Santa Fe ninguna de las decisiones que se toman en Argentina son inocuas. Y creo que es imposible pensar que a la provincia le va a ir bien si a la Argentina le va mal. ujú, Y me parece que en ese sentido el gobierno ha intentado darle una impronta propia a muchas cosas que terminan siendo políticas nacionales. Ayer veía que un ujú, presidente comunal de acá cerca de la región entregaba una ambulancia agradeciéndole al gobernador y la ambulancia estaba rotulada con el sello del Ministerio de Salud de la Nación. ujú, Entonces, me parece que hay un montón de políticas nacionales que no tienen que ser antagónicas con la provincia, que tienen que ser complementarias y que tienen que hacer también ver a los dirigentes políticos de esta provincia de Santa Fe que para que nos vaya bien como provincia, para que te vaya bien como ujú, ciudad, tiene que haber un factor macroeconómico y un continente que es el país que le vaya bien. ujú. ¿Por dónde van a pasar tus principales ejes en la campaña? Bueno, yo ya tengo 5 o 6 ejes definidos. Ujú, Yo quiero ser gobernador para trabajar sobre la problemática de la seguridad. ujú, Claramente sé que es un talón de Aquiles de la política en general en estos tiempos y me parece que hay que dar vuelta a esa política, construir una política de Estado y no de gobierno, trabajar en la concurrencia con otras fuerzas políticas para 4 cosas básicas: apostamiento territorial de la fuerza, reformulación y relegitimación de la policía con una profunda reforma. ujú, La policía no puede ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Trabajar en la implementación de dispositivos de la justicia con mucha más fortaleza en Rosario y por último, inversión social sostenida, ujú, clubes, infraestructura social, barrios con gas, con luz, con agua, con conectividad, con calidad de vida para que los vecinos no padezcan la ujú, inseguridad por carencia de presencia del Estado ujú, y recuperación del vínculo de la comunidad. ujú, Y después creo que hay 5 o 6 ejes, algunos son más novedosos que otros, algunos están presentes hace mucho tiempo. Yo creo que en materia educativa tenemos un plan quinquenal nacional al que Santa Fe tiene que definitivamente ingresar. ujú, Ese plan quinquenal está abordando desafíos presentes y futuros de la escuela, como por ejemplo la no repitencia de los chicos, como por ejemplo la inclusión escolar a pleno,
como por ejemplo la posibilidad de adquirir nuevas currículas, educación ambiental, educación financiera, educación sexual integral. Me parece que son cosas básicas que hay que pensar la escuela que viene. En materia sanitaria, yo creo que hay que abordar la problemática de la salud en modo integral. Santa Fe hace 20 años que discute un hospital sí, un hospital no, un centro de salud sí, un centro de salud no, una gasa sí, una gasa no. Yo quiero que los santafesinos vivan de otra manera, que traten de ir lo menos posible a un hospital. Y para que vayan lo menos posible tienen que comer bien, trabajar bien la salud mental, generar condiciones de salud distintas en términos preventivos, y para eso necesitamos claramente estar en un lugar diferente donde está la salud pública hoy. Y por último, 3 ejes que para mí me parecen importantes y algunos son más novedosos que otros. Desarrollo territorial y hábitat. Necesitamos una provincia que tenga una propiedad o que tenga una manera de abordar la problemática de la vivienda y la tierra de otra manera. Acceso al crédito para las familias que no necesariamente pueden acceder hoy. Hoy un monotributista en la provincia de Santa Fe no puede acceder a un crédito para comprar mercadería, ni tampoco mucho menos a un crédito hipotecario. Voy a generar una banca pública, que no digo que recupere la que privatizamos, porque probablemente con el contrato que tenemos no lo podamos hacer, pero vamos a generar un dispositivo de una banca pública. Dinero en los santafesinos invertido estratégicamente para los santafesinos y las santafesinas. Segundo, ambiente. Imposible pensar una provincia que siga colisionando su modelo productivo con el desarrollo del ambiente y la salud humana. Basta de fumigaciones aéreas, trabajar claramente en la problemática de los efluentes cloacales, trabajar en los cinturones periurbanos para tener buena producción de frutas y verduras y que esas frutas y verduras se comercien en los negocios de cercanía, y trabajar claramente en algunas problemáticas ambientales de futuro. Y por último, la producción y el empleo. Yo creo que Santa Fe necesita desarrollar en cada país, en cada punto de la provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, una fuente de trabajo. En algunos casos se hace con industria tradicional, cuando vos tenés infraestructura, gas, luz, agua, conectividad. En otros lados, hoy, bueno, el desarrollo del software, la industria del servicio, el desarrollo de la industria del gaming. Hay miles de cosas que tienen que ver además con el desafío futuro para que la provincia de Santa Fe no se quede anclada discutiendo lo que pasó, sino lo que viene. Estás anotado vos en la carrera para la gobernación, también el caso de Marcos Clery, de Eduardo Tonioli. Digo, ¿se viene un momento de renovación generacional en el peronismo de Santa Fe? Sin lugar a dudas. Yo creo que la renovación llega a toda la política en general. Mira, este 2023, por ahí la audiencia cuando lo vea va a recapacitar, 170 años de la Constitución alberdiana, 80 años del ascenso del peronismo al poder allá por el 43, 50 años del triunfo de Cámpora, 40 años de la recuperación democrática, y para los que somos peronistas y de esta generación, 20 años ya de la asunción de Néstor Kirchner. Es decir, que el 2023, post pandemia, tiene que ser un año bisagra que nos permita claramente trabajar en la consolidación de una agenda de futuro. Y para tener una agenda de futuro también tiene que tener protagonistas de futuro. Por lo cual hay una dirigencia intermedia del peronismo que estamos asumiendo la responsabilidad de unir a los que están con los que vienen y de trabajar problemas actuales con soluciones futuras. De esas cuestiones y de devolverle algún nivel de esperanza y de que la política sirve para construir futuro es lo que nosotros tenemos que hablar, digamos, ¿no? Y esto implica hacer un esfuerzo por entender que no solamente hay que hablar con los que piensan como uno. El desafío de la pandemia nos mostró que la sociedad demanda nuevos liderazgos. Pero estos nuevos liderazgos para mí no son liderazgos tradicionales, carismáticos, de que vos te parás de un púlpito y le decís a la gente tenés que ir para allá. Son liderazgos que tienen, por lo menos para mí, la necesidad de escuchar más de lo que se habla, la necesidad de reflexionar y de ser más humilde en la propuesta, más sano en la autocrítica y más empático a la hora de pensar los problemas de la sociedad. Tendrá que venir de una tradición kirchnerista y de la corriente ha sido un espacio pionero en Santa Fe. Esto último que decías de la necesidad de poder hablar con otros. ¿Ves al kirchnerismo quizás a veces demasiado encerrado, hablándole a los propios más que a los ajenos? Mirá, no sé si está encerrado hablando más a los propios que a los ajenos. Lo que sí creo es que los procesos expansivos en términos políticos se han dado siempre cuando la fuerza política ha hablado con otros, no cuando habla mucho entre nosotros. Y me parece que el desafío de la política en general es tener más apertura y más diálogo con otros sectores de la sociedad. Me parece que en esta etapa el kirchnerismo o el Frente de Todos tiene claro que necesita redefinirse, necesita un proceso de rediscusión y una mesa política que entienda realmente cómo opera un gobierno de coalición. Creo que hasta aquí al Frente de Todos le costó mucho este modo coalicionista,
El peronismo es un partido que históricamente está acostumbrado a los liderazgos hegemónicos, y acá hay un fuerte liderazgo político que es el de Cristina, que convive con un liderazgo más atenuado o más a la socialdemocracia como el de Alberto, y que además contienen otros liderazgos probablemente más prácticos, menos ideologizados como el de Sergio Massa. Entonces, esas cuestiones tienen que tener alguna mesa donde se pueda discutir y donde se pueda poner de acuerdo una estrategia en común. Porque el problema de la política es que los errores que nosotros cometemos no los paga la dirigencia política, los paga la sociedad. Entonces, el Frente de Todos tiene que hablar mucho con otros, cerrarse menos y trabajar una estrategia que redunde en beneficio de los laburantes y de los que producen en la Argentina. Oye, y en este juego interesante que marcabas de distintos perfiles de liderazgos, ves, y digo, estamos a muy pocos meses de las elecciones, ves una PASO en la cual esos sectores estén, digamos, representados, ves que se pueda llegar a consensuar en algún candidato de unidad. Mirá, si Cristina compite no hay paso, no vale la pena, porque me parece que ella genera la mayor cantidad de expectativas y adhesiones en el Frente de Todos. Si Cristina no compite y el que decide competir es Alberto, hay que evaluar si conviene realmente una PASO, porque es difícil entender que un presidente se someta a una elección interna con un sector de su propio gobierno. Y si no compiten ni Cristina ni Alberto, me parece que el Frente de Todos debería pensar o en un candidato de síntesis como Sergio Massa, que hoy aparece como una persona que reúne consensos, o en una interna que motorice distintos sectores. A mí me da la sensación de que la única que puede garantizar que no haya una interna es Cristina. Después el resto somos todos mortales y todos también tenemos posibilidades de acumular de distintos lugares. Y ustedes como corriente, como espacio político, ¿qué escenario quizás les gustaría? Nosotros el escenario que avisoramos es que vamos a apoyar la gestión del Frente de Todos y que vamos a apoyar las decisiones que se tomen en esa mesa política del Frente de Todos. Hace muy poco tiempo vivimos situaciones incómodas, no nosotros, digo, el Frente de Todos. Este día de estar señalándolos unos con otros, a ver a dónde estás parado vos, dónde te parás vos, más a la derecha, más a la izquierda, bancás a uno, bancás a otro. La verdad que nosotros no llegábamos a la Argentina para saber si éramos más o menos cristinistas, más o menos albertistas o más o menos masistas. Llegamos para trabajar por los problemas de las argentinas y los argentinos que con Macri la pasaron mal. Y nuestra tarea desde la corriente de la militancia es apoyar que al gobierno le vaya bien. Para que al gobierno le vaya bien no solamente tiene que terminar esta gestión, sino que tiene que tener un periodo más de gobierno, porque evidentemente en esta gestión no hemos podido resolver todos los problemas que el gobierno de Macri nos dejó. Hoy tenemos 102,5 de inflación. Bueno, 54% nos dejó Mauricio Macri. Es decir, que no es que salimos de 0 a 102. En todo caso, no hemos podido resolver muchos los problemas que Macri nos dejó. Entre esas, una deuda histórica de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que produce hambre, miseria y planificación de la miseria, como diría Rodolfo Walsh, en parte de nuestro pueblo. Me parece que nosotros tenemos que apuntar claramente a recuperar desde la política un camino que nos permita construir un futuro diferente. Para eso necesitamos, yo creo, ¿no? Un gobierno que continúe o que mejore lo que hicimos y que eso tiene que ser a partir de ahora. Ahora, como vos decías, con una inflación de 3 dígitos y tan poco tiempo, y el desgaste de la gestión, hasta inclusive esta cuestión de internismo bastante fuerte en determinados momentos, ¿hay tiempo para tomar quizás alguna o algunas medidas de shock que creen alguna expectativa con respecto a un segundo gobierno al Frente de Todos? Mirá, la inflación es un parámetro, no menor, pero es un parámetro de la economía. También te puedo decir que la Argentina arrancó con Macri o con Alberto con 13-14% de desocupación y con 2 años de pandemia y una guerra mundial hoy tiene 4 o 5 puntos de desocupación. Es decir, creció el trabajo. La Argentina venía con 3 años consecutivos de recesión económica y hace 3 años consecutivos que tiene crecimiento económico. La Argentina ha recuperado capacidad de desarrollo industrial, ha recuperado capacidad de desarrollo estratégico, ha recuperado y está dando una discusión sobre la matriz energética. Digo, tanto el gasoducto como el litio son 2 recursos que el mundo va a disputar y que la Argentina tiene en este momento para empezar a exhibir. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie puede soslayar la importancia que genera en el bolsillo laburante y en el humor social la inflación, pero no es la única variable que yo creo vamos a poner en discusión en la economía y en la Argentina que viene. Lo que la Argentina va a discutir ahora, o lo que por lo menos para nosotros debería discutir, es qué hizo el gobierno de Mauricio Macri y qué hizo el gobierno de Alberto Fernández. Y si vos me decís, che, el gobierno de Alberto Fernández puede mejorar un montón.
Ahora, si vuelve a gobernar el gobierno de Macri, si vuelve el gobierno, las políticas del gobierno de Macri, sabemos que la Argentina va a ir a otro lugar diferente al que nosotros estamos planteándole a los argentinos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Macri o las políticas macristas? Desarmar la sociedad postperonista, que es una sociedad que hizo a Argentina el mejor lugar de América Latina. No porque exportara más, no porque tuviera grandes obras arquitectónicas. Argentina llegó a ser el mejor país de América Latina porque si tu papá era obrero, probablemente vos podías inclusive superarlo yendo al terciario o a la universidad. Movilidad social ascendente con la educación pública. Naciera donde nacieras, tenías una salud garantizada en cualquier hospital, salud pública. Si te afilias a un gremio, aunque no te afilies, hay un sector de los trabajadores organizados que pelea paritarias para que tu sueldo ascienda y para que tengas vacaciones y para que tengas un conjunto de derechos laborales, movilidad social ascendente con el trabajo. Y por último, la Argentina tuvo un sistema solidario de jubilaciones donde aportaban los que laburaban y cobraban los que ya no laburaban, que ha sido un sistema que ha sido probado en el mundo, más allá de que tenga que mejorar, que sirve. Todas esas cosas son las que el gobierno de Macri o las políticas macristas buscan desinstalar. Diciendo, hoy 80 años de populismo. La verdad que yo digo, ¿no? Como le gusta decir a algunos amigos del PRO, dato mata relato. Bueno, los datos cada vez que gobierna el peronismo son que crece el empleo, que crece la producción, que crece el Producto Bruto Interno y que además crece la participación de los laburantes en el Producto Bruto Interno. Y de Yapa, generalmente cuando gobierna el peronismo nos desendeudamos. Los datos cuando gobierna la derecha son que se reduce el empleo, que se reduce el poder adquisitivo de los laburantes, que se reducen las jubilaciones, que se reduce la torta y que además nos endeudamos. Si vos te endeudás y la plata no la ven en estos sectores, ¿dónde va la plata? ¿Dónde están los 44.000 millones de dólares que sacó Macri prestado? Pero no lo digo a manera chicana, lo digo en serio, ¿dónde están? Porque no vi ningún puente que inauguró Macri, ningún jardín de los que dijo que iba a hacer cuando cerrara el Oliña, ni tampoco vi ninguna escuela. Entonces, estuvieron al servicio de la fuga de los dólares que hicieron la bicicleta financiera los amigos del presidente durante mucho tiempo. Blanqueo de por medio, ¿no? Y hablando de blanqueo, espero que también lo podamos poner en discusión. Porque el modelo de blanqueo de Macri facilita también el blanqueo de economías ilegales, favorecientes a consolidar negocios como el narcotráfico, ¿no? Bien, te hago la última, Leandro. Milei, ¿qué te parece que expresa como síntoma de la relación entre la sociedad y la política, sobre todo? Cansancio, hastío de un pedazo de la sociedad con la política tradicional y también algún gesto de rebeldía. Yo creo que la política, yo trato de no hacerlo, pero digo, veo mucho dirigente políticamente correcto. No, yo no me equivoco, no, yo hago todo bien, no, la culpa es de otro. La verdad, yo me equivoco, me caliento, erro, acierto. Lo que hago es tratar de poner la cara, pero como dirigente político primero me asumo como ciudadano. Y me parece que Milei en algún punto es un tipo que ha roto los parámetros de lo políticamente correcto y se muestra desestructurado diciendo cosas que a veces uno dice, che, ¿cómo puede decir esto un tipo? Bueno, lo dice hay un sector de la sociedad que toma empatía a veces por la forma. Un buen mensaje para la política es ser menos políticamente correcto, en términos psicoanalíticos de construirse un poquito más, perforarse y decir que tenemos cosas buenas y cosas malas, pero que creemos en algunas cuestiones, digo, ¿no? Leandro, muchas gracias por venir. A vos, Mariano. Seguimos con más Mesa Testigo después de esta pequeña pausa.